Hola, bienvenidas a Desconectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy tenemos una súper invitada. Si te quieres presentar, amiga, es una gran amiga y, híjole, una mujer súper usada por Dios. Ay, muchas gracias, chicas. Yo soy Gloria del Valle, estoy casada, tengo un hijo y tengo 34 años caminando de la mano del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre Débora. Está en Jueces 4. Así es, probablemente muchas de ustedes no la han escuchado. Y es más, a veces nosotras leemos la palabra y se nos olvida que existe. O sea, no la recordamos, no es como que algo, no es como Sara, ¿no? No es como que tan conocida. Pero es muy interesante su historia. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre ella. Antes el pueblo de Israel no tenía reyes, tenían jueces. Y Débora era una de ellas. Fue la primera jueza mujer. En lo poco que puedes conocer de ella, de verdad que te deja muchos aspectos. Habla la Biblia sobre que ella se sentaba sobre una palmera y iba... No, sobre la palmera, no, bajo, perdón, hacia arriba, no, bajo la palmera. Para subir, sí, imagínate. No, ya era una mujer tan elevada de Dios que... No, bajo una palmera. Y el pueblo de Israel iba a ella a pedirle consejo. Y se supone que lo que ella les decía es lo que se tenía que hacer, porque era una mujer ya puesta por Dios. Entonces ella le habla a Barak, que era pues un hombre, un militar, ¿no? Que tenía un área militar del pueblo de Israel, y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que tienes que hacer esto, que tienes que ir a luchar con estas personas. Y antes también les hago un paréntesis. El pueblo de Israel ya había sido oprimido desde hace 20 años. O sea, ya tenían 20 años viviendo en opresión sobre este rey que se llamaba el rey Sisara. Entonces, el rey, la verdad, que los trataba muy mal. Esta mujer fue la que Dios la utilizó para hacer un cambio en ese pueblo. Y entonces, bueno, se trata de que le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que tienes que ir a hacer esto. Y pues la verdad es que Barak lo toma como de, ok, ¿segura? Y pues Dios sabía que lo tenía que hacer, pero aquí Débora fue un instrumento que utilizó Dios, ¿no? Y vemos también varias cosas aquí de Débora que nos habla muy poco, pero habla que decía, esposa de, no me acuerdo el nombre de su esposo, Lapidot, creo que era. Lapidot. Uh-huh. Ajá. Pero son detalles que te vas dando cuenta de que era una mujer que estaba sujeta a alguien, ¿no? A pesar de que era una juez en Israel que tenía cargo, una autoridad ya por todo el pueblo, bueno, pues también estaba sujeta sobre su esposo. Y eso nos da mucho hoy para aprender, porque hoy simplemente porque ya tú como mujer trabajes, ya sientes que ya tú puedes mantenerte y no avisas y demás. No, o sea, Dios siempre nos pone a estar sujetas con nuestro marido, las que estamos casadas. Y con eso Dios también te premia y te dice, ok, si aquí en esto chiquito lo estás haciendo bien, bueno, pues yo te voy a usar entonces en lo grande. Y entonces por eso es que también Débora fue una mujer usada. Y bueno, ahorita les vamos a platicar mucho más sobre aspectos de ella. Les voy a platicar que Débora era una mujer de influencia. Y quiero platicar de Débora, pero también quiero platicar de Jael. Y voy a mencionarles algunas cosas muy interesantes de la vida de estas dos mujeres, características, y quiero pedirles que se identifiquen, que se metan en el personaje, porque efectivamente, como dice Lucy, son dos mujeres que no aparecían en la revista Vogue, no eran conocidas, pero eran mujeres tan poderosas que de verdad a mí me impacta porque eran mujeres guerreras. Entonces vamos a ver cómo estas dos mujeres fueron la clave de la liberación de todo un pueblo. Como lo dijo Joana, 20 años en opresión,
Y eso lo lograron porque confiaron en la poderosa mano de Dios, en su intervención en esta época donde ellas vivían, ¿no? A través de su vida, ellas lograron desarrollar ciertas características, porque a veces las vemos ya como unas heroínas, pero realmente pasaron años de su vida, como nosotras, desarrollando características que a veces nos parece que son imposibles de desarrollar. Les voy a platicar un poquito de Débora. Débora estaba en un lugar estratégico donde podía ver lo que pasaba a su alrededor. Ella era la juez número 4 del pueblo de Israel. Era profetisa, lo que significaba que ella transmitía la voluntad de Dios al pueblo, ¿sí? Era casada con Lapidot, como lo dijo Joana, y me impacta que en su nombre significa abeja trabajadora. Entonces yo siempre he creído que a veces en tu nombre está mucho de tu destino. Su esposo, Lapidot, significa lámpara. Entonces para mí era una casa de luz. Yo así lo veo. Y yo quisiera pedirles, ¿te has preguntado si estás en la posición espiritual adecuada? ¿En dónde te ves ahorita, espiritualmente hablando? ¿Alguien de aquí me puede decir? ¿Dónde se ve ahorita, espiritualmente hablando? ¿Dónde te sientes que estás? ¿En qué posición estratégica? Pues es que yo creo que no pensamos en eso, ¿no? Nunca te has puesto a pensar en qué posición estratégica estoy, o sea, hablando en una guerra, o sea, estoy, o en un partido en algún deporte, estoy a la defensiva, estoy a la ofensiva, estoy, no sé en qué posición estratégica estoy. Sí, se dan cuenta que es importante preguntarnos, porque ella estaba en una buena posición, ¿sí? Y Dios la llevó ahí. Pero a veces estamos en la posición donde solamente vemos nuestras limitaciones. Entonces es bueno pensar qué es lo que tú crees que puedes lograr. ¿Piensas que tienes la habilidad o no para hacer lo que Dios te está diciendo? Porque a veces tú misma te estás descalificando, o palabras dichas sobre tu vida que llegaron tan profundo que te las crees. Y tú misma te descalificas o te descalifican los demás, ¿no? Dios te ha puesto en un lugar estratégico para que hagas uso de todos tus dones, capacidades, lo que Dios te dio. Débora, como bien lo dijo Joana, estaba debajo de una palmera atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Qué tanto tú estás atendiendo las necesidades de tu entorno, de tu casa, de tus amigas? ¿Qué tanto tú lo estás haciendo? Pregúntate. Miren, tenemos diferentes roles, como lo decía Joana. Débora era esposa, era juez, y tenía diferentes roles, pero todos los roles que ella tenía estaba sometida a la voluntad de Dios. Y yo creo que eso era gran parte del éxito que ella tenía, ¿no? Y tú te puedes preguntar también, ¿estás siendo una mujer de influencia? Por ejemplo, yo aquí veo a Joana y a Lucy. Me encantan porque están siendo mujeres de influencia. ¿Saben que Dios nos ha dado a las mujeres adentro de nosotros, como ese paquetito en el corazón, ser mujeres de influencia? ¿Y saben por qué tenemos que sujetarnos a nuestro esposo? Porque Él le dio la autoridad. Pero nadie es mayor que nadie, porque a veces ese es el conflicto en el corazón, ¿no? El que tiene la autoridad no es mayor que el que tiene la influencia. Son roles diferentes, pero todo forma un equipo. Y así es como lo tenemos que ver, ¿no? Otra característica de Débora es que Débora tenía tiempos en la presencia de Dios. Los debería de tener para poder aconsejar a tanta gente. O sea, ahí no era si quería o no quería, lo tenía que hacer. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, Dios te da los recursos para poder avanzar. Esa es una realidad, ¿no? Esa es otra característica. Pregúntate cuánto tiempo tú estás en la presencia de Dios escuchándolo. Número 3, ella tomó el papel de ser la madre de Israel, que eso es algo muy impactante, ¿no? Porque, perdón, en uno de los versículos dice que el pueblo por su propia voluntad entró en la guerra. Entonces eso es algo impactante que tú a veces le dices a tus hijos, mi amor, ven a lavar los trastes, vendrá por su propia voluntad, ¿no? O sea, ¿qué tanto está haciendo de influencia a tal grado que ya por su propia voluntad la gente es impulsada por ti, ¿no?
O sea, eso es algo bien importante. Y 4, ella impartió ánimo a Barak. Barak, el nombre Barak, significa relámpago. Es interesante porque un relámpago, ¿qué es lo que hace? Pues impacta, ¿no? Impacta, tiene luz. Sin embargo, este hombre no lo estaba haciendo. Tú puedes ver a tu alrededor y en tus hijos sus dones, sus talentos, y dices, es que no le veo que está sacando como todo el potencial que tiene, ¿verdad? Yo creo que así Débora veía a Barak. Y por eso le dijo, ¿qué no te dijo Dios que fueras y que juntaras 10,000 hombres para ir en contra del rey Javín? O sea, se ve que Dios ya le había hablado a Barak y ella se lo recordó, porque era profetisa, sí, pero se lo recordó por como lo menciona la Biblia, ¿no? Eso te da a entender que ella era una mujer de influencia, pero también impartió ánimo. O sea, impartió un ánimo tal que él debía cumplir su destino, de verdaderamente ser un relámpago, ¿no? Entonces, eso es algo que se me hace muy interesante. Y este hombre le dijo, si tú vas conmigo, yo iré a la guerra. Eso también me impacta mucho porque era tal confianza la que ella impartía que decía este hombre, yo necesito esa ayuda. Y nosotros somos esa ayuda para las que estamos casadas de nuestro esposo. No somos la jueza, no somos la generala, no somos la que va adelante, sino la que va al lado, acompañando a ese varón como una mujer guerrera para darle ánimo cuando vemos que él baja la guardia, ¿no? Cuando vemos que él es atacado, porque esa es la posición en la que Dios nos puso. Y ahorita vamos a hablar de las mujeres que están solas, como también el Señor es su marido. Entonces eso se me hace un punto muy, muy importante, porque este hombre fue lleno de esa transmisión del valor que Débora le dio, ¿no? Algo bien así, Lucy, no, tú. Fíjate que ahorita lo que estás diciendo, sí. O sea, tienes toda la razón. O sea, Débora apoyó a Barak y le dijo a Barak, si tú no vas conmigo, pues yo no voy, ¿no? Como tú decías, ¿cómo llegó a ser tanta influencia? ¿Cómo todo el pueblo de Israel llegaba a aconsejarla? Bueno, tú no vas a que te aconseje a alguien si tú no confías en esa persona. Tú no vas a escuchar a alguien si no crees en esa persona. Entonces, tú vas con aquella persona con la que has visto que su actuar es recto, que tiene valores, que tiene todo lo necesario para poder creer en su palabra. Entonces, esta mujer era le voy a poner un adjetivo, intachable, ¿no? Para poderme referir a ella, que todos lo podían ver. Y como todos veían eso en ella, podían acercarse con confianza a pedirle consejo para cualquier situación. Como dices, no era nada más para una, era para otra. Pero después Barak también tiene tanta confianza en ella, dice, no, hombre, pues ven, acompáñame a la guerra, porque si tú no vas conmigo, pues no, seguro que pierdo. Él no tenía la suficiente confianza y necesitaba confiar en alguien más. Pero me gusta que ella tenía humildad, porque ella no se paró el cuello diciendo, por mí ganamos la guerra. Si yo no voy, que hubiera sido de él. Híjole, ¿y cuántas nos hemos dicho? Es que si no fuera por mí, mi marido no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro, no hubiera hecho aquello. Ella no se colgó la gloria de nada. Es más, ni siquiera fue Barak, fue otra mujer. Pero a lo que voy es, ella no fue con ganas de darse las ínfulas de grandeza. Y nosotras nos queremos a fuerza poner las medallitas. Yo lo dije, yo lo hice, si yo no hubiera puesto la mesa, nadie la pone, ¿no? Si no limpio, nadie limpia. O sea, queremos la gloria para nosotras. Sí. Y esas medallitas no las queremos colgar. Y Débora nos enseña, hey, eres apoyo, eres la parte de confianza y la gloria no es para ti. Así es, tenemos una tendencia, las mujeres, y es una realidad, que Dios trabaja eso en nosotras, todas. Tenemos una tendencia, como dice Lucy, a ser al yo, y tenemos una tendencia a yo lo veo todo y lo voy dirigiendo todo. Y sí hay una intuición en nosotras, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese punto, pero yo creo que Dios trabaja con nosotros con respecto a nuestro esposo, a no ser la que lo regaña. No ser la ayuda errónea, sino ser la ayuda idónea. Entonces a veces tenemos la tendencia a criticar, a regañar, más que animar. Y él te lo dije. Y él te lo dije. Ese nos encanta. Estoy esperando que falle para... ¿Ves? Te lo dije. Y es algo que tenemos, que yo siento en mi corazón, que es más con el amor que con la razón, ¿no?
el que podamos ayudar y animar a nuestros esposos, ¿no? Y creo que cuando te das cuenta de que tú estabas pensando y dices, lo que yo decía era lo correcto, pero cuando te quedas callada y no dices, ese te lo dije, híjole, Dios hace cambios en tu marido que tú nunca hubieras podido hacer porque le hubieras dicho, es que yo te dije esto, no, tú te quedas calladita y Dios actúa en Cierto. Ese morir a nosotras mismas provoca un vivir de tu matrimonio. Exacto. Esa es una realidad impresionante. Entonces, pues tú puedes pensar en este momento, ¿quién necesita de tu acompañamiento? ¿Tus hijos, tu esposo, tu amiga? ¿Quién? Hazte esa pregunta. A mí me gusta mucho hacerme preguntas, porque en las preguntas me doy cuenta en dónde yo estoy fallando, ¿no? Entonces, sí, miren, nosotros tenemos en la vida a un Sisara, ¿sí? A un enemigo. Busca en tu corazón, en tu vida, en tu entorno, ¿quién es ese Sisara que está viniendo contra ti, contra tu familia? ¿Quién es? Al que tú tienes que derrotar. ¿Quién te tiene oprimido? ¿Quién te tiene oprimido o qué te tiene oprimido? Porque a veces son los pensamientos, a veces son los complejos, a veces son el no puedo, no mejor, no me atrevo. El banco, el crédito, el trabajo, todo eso te puede tener oprimido, ¿no? Así es, esos son los císaras de nuestro tiempo. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención que dice que los hijos de Israel sufrieron crueldad por 20 años. 20 años aguantaron antes de clamar a Dios. O sea, después de 20 años, dicen que clamaron. ¿En serio? ¿Aguantaron tanto? ¿Y qué creen? Si leen antes, el capítulo 3, bueno, ya había sucedido. Porque cuando muere Josué, Dios los pone a prueba. Y entonces dice, voy a dejar estos pueblos malos, malotes, para que ataquen a Israel y quiero ponerlos a prueba. Así dice Dios, que fueron puestos a prueba con estos pueblos para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dejado a Moisés. Los puso a prueba, a ver qué tanto aprendieron, qué tan obedientes son. ¿Y qué creen? Que fallaron. Y no fallaron una vez, fallaron muchas veces. Dice en el versículo 7, capítulo 3, que olvidaron a Dios. Los israelitas se olvidaron de Dios, se olvidaron de dónde venían, de dónde habían sido sacados, los milagros que había hecho, lo olvidaron por completo. Y se acostumbraron al mundo, se acostumbraron a los moabitas, a los hititas, a los filisteos, a los sidonios, a todos estos pueblos se acostumbraron. Tan se acostumbraron que empezaron a adorar a sus ídolos, que empezaron a juntarse pues con las mujeres de esos pueblos, a tener hijos con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios ve que hacen lo malo, que no están obedeciendo. Y entonces los pone justamente, ok, no me vas a obedecer, bueno, pues entonces vas a vivir bajo el yugo de tal rey, una y otra vez. Entonces se repetía la historia. Y cuando clamaban a Dios, después de 40 años, clamaban a Dios. Claman a Dios y Dios les manda un libertador. Vuelven a pasar no sé cuántos años, vuelven a clamar a Dios y entonces Dios les manda otro libertador. Sí tenían sus espacios de vivir tranquilos, de vivir en paz, pero se les volvía a olvidar a Dios. Cuando llega Débora, es una de esas etapas. Esos 20 años que pasaron sometidos, se los volvió a olvidar a Dios. A pesar de que tenían a la profetisa, a pesar de que la consultaban y tenían a esa jueza y tenían palabra de Dios, a pesar de eso, ellos se olvidaron 20 años porque no clamaron a Dios. Sí, no tenían una convicción ni una determinación de una transformación. Esa es una realidad. Y yo creo que esa sociedad está igual que la sociedad que estamos viviendo ahorita nosotras, ¿no? Con la falta de hombría, con la cobardía, el temor de los hombres, y por eso vemos en nuestra sociedad actual muchas mujeres muy prominentes. Estamos en una época en donde hay muchas mujeres muy prominentes, donde ellas están tomando la autoridad, la batuta de su casa y todo, ¿no? Pero porque es la falta de hombría, la inseguridad que hay en los hombres. También la parte que me gusta es que justo no había quien tomar ese puesto de juez y dijo ella, pues yo lo tomo. No tuvo que haber alguien, o sea, en tu casa no hay quien hable de Dios, toma tú ese puesto, tómalo tú, como tú dijiste, esos roles, toma tú el rol de ser consejera, toma tú el rol de hablarles de Dios, toma tú el rol de estarles recordando todo el tiempo. Y como tú dijiste, ella manda a buscar a Barak. Barak no se acercó a ella lo mandó a llamar. No te ha mandado Dios a que juntes a tu gente, a que vayas contra el rey, porque ya te los entregó en tu mano. Y a veces se nos olvida que Dios ya nos mandó a hacer algo.
Y pueden pasar 20 años y no te mandó ya Dios a que hables con tus hijos, a que les muestres con tu ejemplo, a que hagas algo. ¿No te mandó ya Dios a hacerlo? Y a veces se nos olvida también, y tú eres esa mujer, como tú lo dijiste, que es Débora, que es fuerte, que es guerrera. Nosotros somos esas mujeres. Tú eres la mujer fuerte, tú eres la mujer guerrera, y tal vez a tu esposo se le olvidó, tal vez a tus hijos se les haya olvidado quién es Dios, tal vez a tu familia, tal vez en tu negocio ya se olvidó que hay un Dios. Entonces ve y recuérdales, y tú diles quiénes son para Dios, que han sido llamados, que son escogidos, que son hijos amados, que son importantes, que Dios los bendice, que son justos porque Él los hizo justos, no por sus acciones, que son perdonados, que hay misericordia. Ve y recuérdales quién es Dios. Sí, así como Débora fue y le recordó a Barak lo que Dios le dijo, tú recuérdale cuando veas a tu esposo que esté preocupado por las finanzas, recuérdale que Dios es tu pastor y que nada te faltará, y que Él está contigo en las buenas y las malas, que Él pelea tu batalla. Si tienes problemas legales, ve y recuérdale que Él es el Dios justo, que Él es el que toma venganza en sus manos, que no te corresponde a ti, que Él es juez y que también Él es tu abogado. Entonces, cuando vas y recuerdas todo eso, vas a engrandecer al pueblo. Así como Débora pudo liberar con Barak a ese pueblo, cuando tú tomas ese liderazgo en tu casa, estás tomando el rol. No tomes los honores, toma el liderazgo al hablar de Dios. Toma ese puesto que te toca en ese momento de recordarles quién es Dios en tu casa, quién es Dios para tus hijos, quién es Dios, o sea, como tú dijiste, para las mujeres que están solas, ¿no? ¿Qué crees? Dios es tu esposo, Dios es tu proveedor, Dios es tu amigo, Dios es el que está ahí contigo y el que no te va a abandonar, porque lo prometió, y si lo prometió, lo cumple. Entonces, me gusta mucho porque no es la única vez que le recuerda Débora a Barak. Cuando ya estaban en la guerra, ya estaban ahí, después en el versículo 14, Débora le dice a Barak, levántate, órale papacito, ya estamos aquí, órale, levántate. No te me achicopales, no veas menos, no, le dice levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?, le pregunta. ¿No te ha protegido antes? ¿No hemos salido antes de estas deudas económicas? ¿No hemos podido llevar a nuestros hijos a México? O sea, claro que hemos podido. Recuérdales todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Nunca nos ha faltado comida, que no. ¿Cuándo nos hemos quedado sin comer? Entonces, otra vez Débora anima a Barak, lo levanta y le dice, ¿qué no ha estado Dios contigo antes? Porque se nos olvida quién es Dios. Sí, y yo creo que todas hemos pasado alguna vez por alguna situación de duda, ¿no? De qué decisión tomo, qué hago. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios, ¿no? Porque Él es el que nos va a dar la respuesta correcta. Pero también tenemos que buscar una Débora en nuestra vida, buscar a una consejera confiable, a esa consejera como tú lo decías, con esas características que tiene, que es una mujer que tiene una relación con Dios y que se nota, ¿no? Porque se nota cuando tienes una relación con Dios, que es una mujer intachable, la palabra que tú usaste, ¿no? O sea, que es una mujer que tú ves que le va bien en su matrimonio, que prospera, que como habla. Tenemos que buscar nosotros también a esa Débora en nuestra vida. Tú puedes estar preguntándote y teniendo esas dudas y le dices, Señor, ayúdame. Y a veces Dios ya te la pudo haber respondido como le hizo a Barak. Pero cuando tú vas con una Débora, entonces esa Débora te va a decir lo mismo que ya te dijo Dios, pero entonces ya confirmas. Ok, entonces sí es por aquí, ¿no? Yo quiero hacer algo ahí. Intachable no significa perfecto. No. ¿No? Intachable es alguien que reconoce sus errores, que puede aprender de ellos, que crece, ¿no? Estás buscando a alguien perfecto y no lo vas a encontrar. No le llego, no voy a lograrlo. Exacto. Y sabemos que Débora también, o sea, como humana, también ha de haber tenido sus fallas, claro, ¿no? Claro. O sea, obvio tenía sus fallas, pero Dios usa a cada persona y tal vez tú ya tengas la respuesta, pero también a veces tienes miedo de hacerlo, ¿no? Tienes miedo como Barak, o sea, por lo que nos dice, ¿no? O sea, Dios ya había hablado con ella. Después Débora le vuelve a decir, pero él seguía teniendo miedo y le dice, no, pues es que acompáñame porque pues tengo miedo, ¿no? O sea, no lo dice así, pero es obviamente que tenía ese miedo y de que, ¿qué tal si no pasa lo que me están diciendo?
Y a veces nosotros ya tenemos esa respuesta que Dios nos da y todavía hacemos las cosas a nuestra inteligencia, como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Y la verdad es que tomamos malas decisiones a pesar de que ya Dios te dijo qué hacer y cómo hacerlo. Pero seguimos pensando que mi idea es la más brillante o que si yo hago esto es más rápido. Y pues no, nosotros no tenemos la inteligencia o la sabiduría más bien que tiene Dios. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos manda, tenemos que obedecer. Y cuando estemos pasando por este miedo que nos paraliza, otra vez vuelve con Dios y dile: Señor, ayúdame, yo sé que tú vas conmigo. Y Dios siempre va con nosotros, en cualquier batalla va con nosotros. Busquemos a esa Débora que nos anima, a esa Débora que está con nosotros y que nos diga: sí puedes, vamos, ¿no? O sea, con Dios todo se puede, porque a veces lo necesitamos. Y yo creo que todas hemos sentido, aunque tenemos a Dios, a veces necesitamos esas palabras de aliento, que aunque sabemos que Dios está con nosotros, híjole, a veces te da el miedito o te dices: no, mejor ahorita no escuché bien, mejor mañana a ver si escucho lo mismo. Necesitamos a esa mujer que te esté animando. Y yo las animo hoy a que le pidan a Dios que les revele quién es su Débora, para poder ir con esa mujer y pedirle ese consejo, esa ayuda que como todas necesitamos. Pero obviamente va a ser algo que si tú ya lo has estado pidiendo primero a Dios, va a ser nada más una confirmación de lo que Dios quiere hacer en ti. Sí, algo interesante también de esta historia es que Débora no quiso en ningún momento avergonzar a Barak, pero sí le quiso dar una exhortación cuando le dijo: ok, voy contigo, pero va a ser vencido Sísara por la mano de una mujer. Eso es algo impactante porque le estaba diciendo: necesito que recobres tu valentía, ¿no? Yo pienso que eso es lo que le estaba diciendo. Y bueno, quisiera compartirles un poco de las cualidades de Jael, que Jael fue la que, por la mano de Jael, fue derrotado Sísara, porque realmente el ejército de los 10,000 atacaron a todo el ejército de Jabín, que era comandado por Sísara, y los mataron a todos. Pero Sísara bajó del carro y se fue a esconder a una tienda. Y en esa tienda estaba Jael, ¿sí? Y dice la palabra que Jael, la familia de Jael, no tenía ningún conflicto con ellos, ¿no? Con los enemigos, digamos, se llevaban bien. Sí, por eso se fue a esconder ahí. Por eso se fue a esconder ahí. Y yo pienso que también se fue a esconder ahí, porque también me pregunté, ¿por qué no se fue como a otra tienda, ¿no? De un guerrero, de un hombre o de algo. Porque la sociedad nos tiene por mujeres débiles, ¿no? Es un concepto cultural. Sin embargo, se mete a la tienda de esta mujer, ¿sí? Y le dice que le dé agua y ella le da leche, ¿no? Y se acuesta y algo que me impacta es esto, es que ella hizo algo muy salvaje. Sí. De hecho, en su nombre lleva su destino también, porque Jael me parece que es cabra salvaje o algo así, ¿no? Ella agarró una estaca y un mazo, y cuando él estaba acostado, que estaba ya muy cansado, se durmió, le clavó una estaca en la sien y lo mató, ¿no? Entonces es algo muy tremendo, pero yo aquí veo unas características en esta mujer. Ella tuvo discernimiento para saber quién era Sísara, supo cómo lo tenía que matar sin que nadie le dijera, aunque ya tenía esposo, pero supo cómo hacerlo. Dios le mostró esa apertura de los ojos que a veces nosotros necesitamos, ese discernimiento para saber estratégicamente qué hacer con el enemigo, ¿no? Eso es algo que ella hizo, ¿no? Y utilizó los recursos que tenía a la mano, que eran un mazo, porque no era una mujer que se vea que era muy guerrera, porque no tenía una espada en su casa, ¿no? Pero utilizó inteligentemente y sabiamente lo que tenía en su mano para vencer a este hombre, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me impacta de Jael, que tenía discernimiento. Otra cosa es que tenía astucia, porque ella esperó el tiempo adecuado para que él se durmiera y estratégicamente tuvo la sabiduría y la estrategia de poder vencer al enemigo, ¿no? Entonces, a veces si se dan cuenta, este hombre Sísara no era cualquier hombre, era como un Thor,
Sí, en serio, era un súper guerrero. ¿Y cómo lo venció una mujer? Eso a mí me impacta. Porque de entrada, no sé cómo era su aspecto físico, pero imagínate en tu casa que estás y que de entrada entra un guerrero de ese nivel, pues no sé qué sientes al ver a alguien así, ¿no? Ella tuvo ese valor y esa astucia de poder y discernimiento de poder matar a este hombre con la paciencia, porque a veces es más poderosa la sabiduría que la fuerza. Y entonces aquí nos los demuestra, ¿no? Es algo impactante. Le voy a retomar eso que estás diciendo. Sí, bueno, sí, Lucy. Sí. Pero justamente, o sea, la paciencia y la sabiduría es más fuerte que la fuerza. Y a veces tú crees que te va a derrotar la economía, a veces crees que te va a derrotar un divorcio, a veces crees que te va a derrotar la pérdida de un ser querido. Y te asombran porque llegan así a tu casa de repente. Tú no lo buscaste, no fuiste ni siquiera fuiste a la guerra, ni estabas en guerra, y de repente llega a pelear o llega ese guerrero o no, esa cosa, esa situación a tu vida que no esperabas, que es atemorizante, que tú sabes que no es bueno, y cómo la paciencia y la sabiduría surgen en efecto. Entonces, si en este momento hay algo en tu casa o ha llegado algo a tu vida que ha sido de repente y te sorprende, no te hagas chiquita. No te hagas menos, acuérdate que eres una guerrera, que eres fuerte, que eres valiente y que si Dios está contigo vas a poder actuar con sabiduría y con paciencia y entonces vas a vencer. Así es, sí, exactamente. Ese es parte del siguiente punto. Jael tenía carácter. Era una mujer decisiva y todo lo que hizo, que esto es algo muy impactante, todo lo que hizo lo hizo sola. Sí. Porque a pesar, a mí me impacta de que a pesar de que tenía esposo, no fue a buscar al esposo y decirle, mira, ya se durmió este cuate, vamos a echárnoslos, no algo así. No fue a buscar ayuda. No fue a buscar, lo hizo sola. Sí. Entonces a veces también están las mujeres que están solas y que dicen, ay, es que yo no lo puedo hacer sola. Sí lo puedes si tienes a Dios, ese es el punto. Y si tú es Dios, lo único que tienes, es que es lo único que necesitas. Así es. Esa es una realidad, ¿sí? Entonces esto nos anima a estar que cuando estás sola, pues tú lo vas a poder lograr, ¿no? Porque Dios está de tu lado, porque tú has logrado desarrollar en un cierto tiempo grados de fe que te permiten creer en lo sobrenatural, ¿no? Y a mí me encanta caminar en lo sobrenatural. Yo de repente soy muy criticada y muy atacada porque me encanta creer en lo sobrenatural, de verdad, en cosas que tú no puedes hacer, en cosas que solamente Dios puede hacer, y yo he visto muchas cosas que solamente Dios puede hacer y muchas cosas imposibles, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya te lo dijo, tú tienes la victoria. Entonces, si tú vas caminando en el trayecto de la vida y sabes que tienes la victoria, pero que tienes que meterte a la guerra sabiendo que tienes ya el trofeo, es mucho más fácil caminar a no sé si voy a ganar o no sé, o no voy a ganar, ¿no? Nosotros somos más que vencedoras, son palabras del Señor a nuestra vida que siempre debemos tener en cuenta. Sí se vale llorar, claro. Sí hay tiempos de llorar, sí hay tiempos de abrazar a la amiga y de llorar juntas, pero ese es el ánimo que nos damos unas a otras, ¿no? Pienso eso. Y bueno, creo que nos quedamos con que Dios nos da la victoria, que es lo que nos decías, en cada batalla de nuestra vida. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias, amiga, por estar con nosotros, por compartirnos. Un gusto estar con ustedes. Un privilegio estar con estas guerreras preciosas. Gracias. Gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo, suscríbanle, denle like y pónganos sus comentarios. Bye.